Buen día, mi nombre es Sergio Reséndiz. Actualmente soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística. En esta ocasión estamos trabajando en la materia de Estadística Diferencial 2. El tema es correlación y regresión, impartida por el maestro Juan Morales. Soy del grupo quinto Z de Logística. Comenzamos. Capítulo 9. Inferencial a partir de dos muestras. El objetivo de este capítulo consiste en extender tanto los métodos para estimar valores de parámetros poblacionales como los métodos de prueba de hipótesis a situaciones que incluye dos conjuntos de datos muestrales, en lugar de uno solo. Los siguientes son ejemplos típicos incluidos en este capítulo, el cual presenta métodos para utilizar datos muestrales de dos poblaciones de manera que se pueda realizar inferencias acerca de tales poblaciones. Como existen muchos estudios que implican la comparación de dos muestras, los métodos de este capítulo se aplican a una gran variedad de situaciones reales. Inferenciar acerca de dos proporciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestrales son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Verificación de requisitos. Un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres, 4 fuman y de 30 mujeres, 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de los hombres y mujeres fumadores son iguales. Bueno, encontramos que la primera razón es que no es la muestra aleatoria, sino que una convivencia. La segunda razón es de que muestra de hombres es insuficiente al requisito al menos tener al menos 5 éxitos y 5 fracasos. Notación. En este ensayo clínico de farmacias Socor, 1583 sujetos fueron tratados con medicamentos y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un placebo y 8 experimentaron dolores de cabeza. Se plantea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las proporciones de dolores de cabeza del sujeto tratando con Socor. Con respecto a los sujetos recibieron un placebo y vamos a identificar lo que son los valores. P1 es igual a 15 sobre 1583, que nos da un resultado de 0.00948. P2 es igual a 8 sobre 157, que nos arroja un valor y un resultado de 0.00510. Y P, que está sobre 23 sobre 1740. Cálculo del número del éxito en los ejercicios 5 y 6. Calcula el número de éxitos X sugeridos por la afirmación que se incluye en cada caso. Marcapasos cardíacos. De acuerdo con el artículo del Journal of American Medical Association, de 8.834 marcapasos con multifuncionamiento, el 15.8% de los casos se debería a las baterías. X es igual a 1396. Enfermedades de crucero. En un viaje en el barco de Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfrentaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de norovirus.
Considere los resultados muestrales como muestra aleatoria simples de la población más grande y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter una prueba a la afirmación de la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedades del barco Queen Elizabeth II. Con base al resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus es un barco. La proporción de pasajeros infectados pueden variar de manera considerable. Como pueden ver, aquí hicimos las operaciones. La hipótesis es similar a la tasa de infectados, ¿sí? Como resultados, P es igual a 338 más 276 sobre 3823 más 1652 nos arroja que fueron 614 sobre 5475. En el P2 nos arroja que es el resultado 0.112446 y Q es igual a 0.887853. Al final de la operación tenemos que Z es igual a menos 2.33 y P es igual a 0.0001. Pues aquí se rechazó la hipótesis porque el norovirus en el barco de Freedom es menor a la tasa del barco Queen Elizabeth. Al momento de que el brote de norovirus es de los cruceros, los proporcionantes pasajeros infectados pueden variar de un barco a otro. Cuestionamientos de tenis. Cuando se introdujo ese sistema de High Edge de repetición instantánea para tenis del torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 de ellos fueron respaldadas por el sistema de Hard Edge. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellos fueron respaldadas por el sistema. Constituyen un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de los hombres y mujeres, que sugiere intervalos de confianza acerca de la tasa de éxito de los jugadores de tenis de uno u otro sexo, ¿no? Y como podemos ver aquí me pude apoyar del Minitab, nos arroja los siguientes resultados y pues llegamos a la conclusión que los límites de intervalo de confianza contienen a 0. Por lo tanto, no existe diferencia entre las dos proporciones, ya que no hay tasa de éxito de los hombres y mujeres. Siguiente, la encuesta sobre el calentamiento global es una encuesta del Pew Research Center. Preguntó el siguiente: ¿existen evidencias sólidas de la Tierra se está calentando? El 69% de 771 hombres y el 70% de 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de los hombres y mujeres, que concluye a partir de los resultados. Nuevamente nos apoyamos aquí con el Minitab, arrojando los siguientes resultados. Y nos comenta que como límites del intervalo de confianza contiene a 0. No existe una diferencia significativa entre las proporciones. Parece que los hombres y las mujeres coinciden. Efectos adversos del Viagra. Este experimento, el 16% de 374 sujetos tratados con Viagra tuvieron dolores de cabeza. El mismo experimento, el 4% de 725 sujetos que recibieron un placebo tuvieron dolores de cabeza. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de afirmación de que la proporción de dolor de cabeza es mayor en individuos tratados con Viagra. Bueno, aquí también nos apoyamos con el Minitab, dándonos los siguientes resultados. Y se comenta que se rechazó la hipótesis porque hay suficiente evidencia para afirmar que la proporción de dolor de cabeza es mayor que las personas tratadas con Viagra. Los dolores de cabeza bueno,
Percepciones de empleados. Un total de 61.647 personas respondieron una encuesta. Se reportó que el 50% de las encuestas eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. El hombre, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Construye el intervalo de confianza del 95%. Para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas. Como se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieron voluntariamente participar en la encuesta. Y aquí nuevamente nos apoyamos con el Minitab y nos arroja que como límites del intervalo de confianza no contiene una hipótesis. Existe una diferencia significativa entre dos proporciones puesto que el intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Parece que la proporción de mujeres es mayor que la proporción de hombres, como se trata de una muestra de respuesta voluntaria. El intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población en general. Bueno, interpretación de traslape de intervalos de confianza. En el artículo O. Judin, The Significance of Difference in Examples, the Overlap between Confidence y Mental. Los autores consideran datos muestrales en esta afirmación. Se han seleccionado muestras aleatorias simples e independientes. De cada una de los tamaños, 200 es la primera muestra. 112 personas tienen el atributo, mientras que 88 personas en la segunda muestra tienen el atributo. Utilice los métodos de esta selección para contribuir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de P1 menos P2, que sugiere el resultado cerca de la igualdad de P1 y P2. B. Utiliza el método de selección 7-2 para contribuir estimaciones individuales para intervalo de confianza del 95% para cada una de las dos poblaciones después de comprar el traslape entre los dos intervalos que concluye acerca de la igualdad de P1 y P2. C. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que los datos proporcionados en la población son iguales. ¿Qué construye? D. Con base a los resultados anteriores que concluye acerca de la igualdad de P1 y P2, ¿cuál de los tres métodos anteriores es menos eficaz para someter una prueba de igualdad de P1 y P2? Como pueden ver, nos apoyamos con Minitab y nos arroja los siguientes resultados. En el A, como los límites de intervalo de confianza no contiene a 0, parece que puede rechazar el P1 igual a P2. En el B, con los intervalos de confianza se traslapan para que no se puedan rechazar, P1 igual a P2. En el C, la hipótesis es rechazada, existen suficientes evidencias para rechazar, P1 igual a P2. Y por último, en el D, menos eficaz, utiliza el traslape entre los intervalos de confianza individuales. Inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Interpretación de intervalos de confianza que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de pulsos de hombres y mujeres, que la significancia no es significativa. Grado de libertad, suponga que desea utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter una prueba de afirmación de que una media de pulso de mujeres es mayor que la media del pulso de hombres. Utilizando el conjunto de datos 1 del aprendiz B, ambas muestras tienen 40 valores
si utilizamos GL igual a menor de N1 menos 1 y menos 2N menos 1 y obtenemos GL igual a 39. El valor crítico correspondiente es de T igual a 2.426. Si calculamos GL con la fórmula 9-1, obtenemos GL igual a 77.2 y el valor crítico correspondiente es de 2.376. En el sentido del uso del valor crítico de T igual a 2.426, es más conservador que el pulso de valor crítico de 2.376. Muestras independientes y dependientes en el ejercicio 5 a 8. Determine si las muestras son independientes o dependientes. Venta de casas. El conjunto de datos 23 de apéndice B incluye los precios de lista y los precios de venta de 40 casas elegidas al azar. Utilizamos aquí Minitab y comenta que es independiente porque la muestra de casas es elegidas al azar. Voltaje. En 40 días diferentes el autor midió el voltaje suministrado en casa, así como el voltaje de producción por su general de electricidad impulsando con gasolina. Los valores incluyen en los conjuntos de datos 13 de apéndice B. Una muestra consciente es los voltajes de casa y segunda muestra considere que los voltajes producidos por el generador, y esto sí es independiente. Supongamos que las dos muestras son aleatorias, simples, independientes, seleccionadas de poblaciones distintas. Normalmente no suponga que las derivaciones estándar de población son iguales, al menos que su profesor indique otra cosa. Y como podemos ver, utilizamos Minitab y se rechaza la hipótesis hoy, ya que los valores P son menores. Utilice los datos muestrales de ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre las estaturas medias y supermodelos de estatura media de las mujeres que no son supermodelos. Como podemos ver, las medidas no son iguales. Tenemos aquí el Minitab donde dice la edad, estatura que no son modelos, marca grande y etcétera, ¿no? Aquí vamos a suponer que las derivaciones estándar de población son igual a 0,1 igual a 0,2. De manera que el error estándar de la diferencia entre las medidas se obtiene agrupadas las variaciones muestrales, como se describió en la parte 2 de esta sección. Y pues aquí como podemos ver nos apoyamos de Minitab y el resultado es de que el problema número 12 del valor de P igual a 0.0000 cuando las desviaciones estándar eran diferentes y por eso se rechaza la hipótesis nula. Si suponemos ambas desviaciones estándar son iguales, el R resultado de P continúa siendo el mismo al evaluar la hipótesis nula. Continúa siendo rechazada por los resultados que no son afectados. Inferencia a partir de las muestras dependientes. En la notación vemos que se presentan los intervalos previos y posteriores a las erupciones. Calcule el valor de D y en general que presenta lo siguiente: intervalo previo de erupción y tenemos aquí los valores, intervalo posterior de erupción y tenemos otros valores. Nos apoyamos de Minitab y nos comenta que es la media de la diferencia de datos paralelos en la población. El conjunto de datos de 1 del apéndice B es investigado por los pulsos y niveles de colesterol de 40 mujeres. Se pueden utilizar los modelos de esta sección para construir un intervalo de confianza.
¿Por qué? No tiene sentido las diferencias entre los pulsos y los niveles de colesterol porque son diferentes tipos de cantidades. No se puede utilizar los métodos de esta sección. Aquí lo que estamos haciendo es un cálculo de los datos menstruales paralelos que provienen de una población en la que la diferencia media, el estadístico de prueba T y D, los valores críticos, rendimiento de automóviles, y aquí vemos que a continuación la presentación de cantidades medidas de consumo de combustible en millas, galones, de muestras automóviles, Acura, Acura RL, TSX, Audi, A6, BMW, tomando en cuenta los datos de 16 aprendices. Y aquí vemos la tabla y nos arroja los siguientes resultados. En intervalo de confianza utilizamos este ejercicio y construimos un intervalo de confianza del 95% para la medida de población de todas las diferencias en el siguiente formato. Utilizamos Minitab y nos arroja este resultado. Bueno, aquí a continuación se incluye las calificaciones en base al consumo de combustible brindadas para la ciudad para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según por un antiguo sistema de calificación del nuevo sistema que fue introducido en el 2008. Este nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones antiguas del sistema eran demasiado elevados. Así que vamos a utilizar esos intervalos para sacar el resultado, ¿no? Y comenta que la hipótesis es nula, se rechaza, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que esas antiguas calificaciones eran más elevadas que de las nuevas calificaciones. Comparación de variación en 2. Muestra. Aquí, como podemos ver, se repitió el proceso de selección de muestras aleatorias diferentes de la estatura de hombres y sin estipulación de que es más grande de las dos desviaciones estándar, identifique de propiedad diferente a la distribución de valores de que es coeficiente. Y aquí vemos que se rechaza la hipótesis nula, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que es la antigua calificación eran más elevadas que las nuevas. Bueno, pasos en monedas de centavos. Afirmación: los pesos de moneda es de centavos antes de 1983 y los pesos de monedas de un centavo acuñas después de 1983 muestran la misma cantidad de variación. Aquí tenemos el peso de las monedas y el peso de las monedas acuñas desde 1983. Y nuevamente se rechaza la hipótesis. La hipótesis es nula. Como podemos ver, aquí nos apoyamos en el libro, ¿sí? Y nos vemos que los estudiantes de la universidad del autor seleccionan el azar muestras de automóviles de estudiantes y vean en la siguiente pantalla, esos son los resultados y cuál es el valor de P en esta prueba, ¿no?, de la hipótesis. Y pues vemos que la hipótesis es nula nuevamente y no hay evidencia para sustentar la afirmación de la antigüedad de los automóviles. Al utilizar datos muestrales del conjunto 23 de aprendice B, 21 casas con áreas habitacionales menores de 2000 FT tienen precio de venta en unas de las desviaciones estándares de 32.159.73. Hay 19 casos en el área de habitaciones mayores a que 2000 FT, las cuales tienen precios de venta de desviación estándar de 66.628.50, utilizando el nivel de significancia del 0.05 para someter pruebas a afirmaciones de agentes inmobiliarios que las casas con una superficie mayor de 2000.
Bueno, aquí vemos que existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula porque el valor de P es menor que 0.05. Nuevamente de aquí tenemos una lista de índice donde Miss América en dos periodos diferentes utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter pruebas de afirmación de los ganadores de ambos periodos que tienen valores de IMC con la misma cantidad, ¿no? Y aquí vemos los ganadores recientes y los ganadores de las décadas de los 20 y de los 30. Y podemos ver que con estos valores se puede afirmar que los ganadores de ambos periodos tienen valor de IMC con la misma cantidad de variación. Correlación. Cada año se registra un número de total de puntos anotados de juegos del Super Bowl y también el total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Aquí pues, ¿qué representa esto? ¿Qué representa P? Aquí lo que es de que R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales paralelos. P representa valor coeficiente de correlación lineal que se calculará utilizando todos los datos paralelos en la población. Se estima que el valor R es 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. Calentamiento global. Aquí existe una correlación lineal entre la concentración del dióxido de carbono en una muestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta. Eso indica los cambios que la concentración de dióxido de carbono provoca cambios de temperaturas del planeta. Y pues no, la presencia de la correlación lineal entre varios variables no implica una de las variables que sean la causa de otra, ¿no? Interpretación de la estatura y pulso. Eso se mide en pulgadas y los latidos por minuto. Eso se hace una muestra de 40 mujeres con encuesta de coeficiente de correlación lineal de 0.202 según la evidencia es suficiente para sustentar la afirmación que existe en la correlación lineal entre las estaturas y el pulso de las mujeres y pues explica que no, el valor de 0.202 es menor al valor crítico de 0.312. Y aquí vemos, ¿no?, el costo de reparación de los automóviles. A continuación se presenta un costo de reparación para automóviles de participación en prueba de choques frontales a una velocidad de 6.000 millas por hora. Esta prueba de choques de trasero a una velocidad de 6.000 millas por hora. Los automóviles son Toyota, Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Legacy, Hyundai Sonata, Honda Accord y aquí tenemos las evidencias, ¿no? Choques frontales y traseros. Y pues nos comenta que R es igual a 0.283 valores críticos y el valor de P es 0.539. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los costos de reparación, los choques frontales y traseros. Bueno, aquí vemos que calentamiento global se ha concluido a realización de los estudios y la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. Se presenta la concentración de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados. Según esto para los diferentes años. ¿Y cuál es la correlación entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono? Y comenta que R es igual a 0.892 valores críticos y el valor de P es 0.001. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la correlación lineal entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. Tenemos a continuación en lo que es el béisbol, los datos estadísticos del equipo de béisbol.
en resultados de triunfo y resultados de derrotas, cuál sería la diferencia. Entonces aquí se calcula que son los Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco, Kansas City, y cuál sería la evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y diferencia de anteriores. Y vemos que la existencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas entre la carrera anotada y las carreras permitidas. Y aquí pues, ¿cuáles son las ganancias del presupuesto bruto de las películas? Utilizamos los datos 9 del apéndice B y utiliza los datos paralelos que consisten en los presupuestos intervalos en las películas y las ganancias brutas que generaron. Y aquí pues comentamos que el resultado existe una suficiente evidencia para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los presupuestos de las películas y las ganancias que generan. Bueno, aquí, ¿cuál es la conclusión? El tabaquismo provoca el aumento de su pulso, y pues una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que es una de ellas sea la causa de otra variable o que afecte directamente. Y aquí pues la siguiente conclusión es que existe la correlación lineal entre los tiempos individuales del traslado de trabajo y los costos individuales del traslado de trabajo. Y pues el promedio tiende a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre promedios no necesariamente significa que exista una correlación lineal entre los individuos. Regresión. Pues aquí en la regresión, el sentido de la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de diagrama de dispersión. La línea de regresión es una línea recta de mejores ajustes a los puntos de gráfica de dispersión, dado que una línea recta satisface la propiedad de los mismos cuadrados. Y la línea de regresión, los puntos de gráfica de dispersión que tienen una menor suma de cuadrados de los residuos. Por lo tanto, se llamará línea recta que mejor que se adapta a los puntos en diagrama de dispersión. Y vemos la notación que aquí no dan las dos líneas de regresión, no hay diferencia entre las rectas de regresión. La única diferencia es la que estudia la muestra. Aquí vemos la estatura de presidentes y finalistas. Aquí calculamos la estatura predicha y el candidato que obtuvo segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato de presidente ganador, es de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a la estatura real de 62 pulgadas. Peso de los automóviles y distancia de frenado. Remítese al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice el peso de los automóviles y la distancia de frenados correspondiente. Calcule la mejor distancia de frenados predicha en los automóviles de que pesan más de 4.000 libras. Y aquí utilizamos Minitab. Pruebas de probabilidad del mismo cuadrado. Estas propiedades, el mínimo de cuadrados de la recta de regresión mínima, la suma de los cuadrados de los residuos. Y obtenemos aquí el A, determine la ecuación de la recta de regresión, identifique los residuos y calcule la suma de cuadrados de los residuos. C, demuestre que la ecuación y igual a 70 más 0.5x da por resultado una suma más grande del cuadrado de residuos. Y aquí vemos que el pulso, la cantidad y el recuadro de la imagen, vemos identificada el ABC. Bueno, el uso de logaritmos que transforman los datos. Aquí vemos que se reconoce como otro tipo de curva, lo que podría aplicar los métodos de esta sección para que los datos presentados del margen determinen la ecuación lineal, que ajuste mejor a los datos menstruales y determinen la ecuación logarítmica, que se ajuste mejor a los datos menstruales. Y aquí vemos el dato menstrual, que se ajusta mejor a los datos de ecuación logarítmicas debido a que se apega más a los datos de forma logarítmica.
como se muestra en la imagen. También es debido a la coeficiente de determinación ajustada que tiene 96.59 en forma logarítmica, y la recta tiene R2. Logarítmicamente explica que cerca del 100% de las variables es de predicción, que es X. Variación de intervalos de predicción. Aquí se tienen los valores pareados, que consiste en la misma estructura. Tenemos lo que es de 40 hombres elegidos al azar, y se planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa sus propias palabras lo que representa, y representa que es un error estándar de la estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados de los pesos predichos, y a partir de la ecuación de regresión. Tenemos que el valor de coeficiente de la correlación lineal R para calcular los coeficientes de determinación y los porcentajes de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables a los conjuntos de datos de aprendices B. Tenemos que es 0.7622 o 76.02%. Tenemos que se utiliza la información de una pantalla para determinar el valor de coeficiente de correlación lineal, y considerando que hay 32 partes de datos, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles de las cantidades de combustibles que consume la carretera. Y pues el resultado es menos 0.0806. R es negativo porque las cantidades de consumo de combustible en la carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como la demuestra el hecho de que el pendiente de la recta regresión es negativa. El valor crítico de R es entre 0.361 y 0.335, suponiendo que el nivel de significancia de 0.05 de valor de P igual a 0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y de sus cantidades de consumo combustible en carretera. Bueno, aquí tenemos lo que es el IPC y la pizza. A continuación se representarán los valores de índice de precios de consumidor y los precios de una rebanada de pizza, incluyendo la tabla 10-1 del problema del capítulo. En este caso, pues ya aquí tenemos las dos tablas y los resultados al final del ABCD. Continuamos con lo que es la anchura de la cabeza de focas a partir de fotografías y pesos de kilogramos. Las focas tienen aquí un peso y su anchura de cabeza, y pues tenemos los resultados. Regresión múltiple. Aquí el coeficiente de la determinación corregido es un modelo de regresión lineal, mide el porcentaje de variación de una variable dependiente, al igual que el coeficiente de la correlación, pero teniendo en cuenta el número de variables incluidas en el modelo. Como sabemos, a la medida vamos influyendo variables del modelo, el coeficiente de determinación aumenta aunque las variables que incluyamos no sean significativas. Esto se supone un problema, ya que debemos olvidar la inclusión de nuevas variables supone un aumento de números en parámetros a estimar un modelo. Se obtiene una ecuación de regresión y utilizando los datos muestrales se consideran los precios en venta de casas. En la ecuación, Y representa el precio de la venta predicho, X1 representa el precio de la lista y X2 representa el impulso anual. Identifique las variables de la respuesta y las variables de predicción. Y aquí tenemos que A, variables de respuesta, Y, precio de venta predicho, B, variables de predicción, X, X1, precio de lista, X2, impuesto anual. Aquí nuevamente nos apoyamos con el Minitab aquí atrás del libro, y al final el resultado es el valor de P, que corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple 0.057, el valor de coeficiente múltiple de determinación R2. Continuamos con el ejercicio. En esta siguiente tabla se obtuvo utilizando datos de las casas vendidas.
Aquí tenemos pues variables de la predicción y pues se utiliza una casa de venta con el precio de lista 400,000. Tiene un área de habitación de 3,000 pies cuadrados. Está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Y cuál es el mayor valor predicho del precio de venta? Es posible que este precio de venta predicho constituya una buena estimación. Es posible que el precio de la venta predicho sea muy exacto. Y pues podemos ver que el valor de predicho es el precio de venta. Esa ecuación es del modelo de regresión múltiple. Me sirve para estimar el precio de venta debido a que el 99% de R2, que es el precio de la lista, en dólares explica el precio de venta. Es muy probable que tiene una buena relación en el precio de venta y el precio de lista. Aquí en la predicción de ganancias brutales de películas, vemos que los datos del 9, apéndice B, determine la mejor ecuación de regresión y pues ver las ganancias brutales de las películas. Y como respuesta tenemos que es la mejor ecuación de los datos que se están utilizando para buscar predecir las ganancias que obtendrá la película. Más no es la mejor ecuación para poder utilizar las ganancias que obtendrá la película, ya que influye otros factores. Por el coeficiente de determinación, que es muy bajo, 62.5, tiene sentido combinar y agregar variables de predicción para que tengamos un coeficiente cercano al 100%. All Fraction, remitente de conjunto de datos de 15 de apéndice B y determine la mejor ecuación. En esta regresión de variables de las respuestas Y, el tiempo transcurre después de una erupción. En términos más o menos, variables de la duración, tiempo que transcurre antes de la erupción y la altura de la erupción, explique la decisión. Y aquí pues nos apoyamos con Minitab y vemos que el intervalo posterior igual a 66.3 más 0.1836, duración 1-0.214, intervalo previo es mejor ecuación para predecir el tiempo que transcurre después de la erupción. Aquí vemos una tabla de cantidades de incremento de semanal de los salarios y vemos que lineal igual a 8 más 2x. En esta tabla de lista podemos ver T y D, cuadrático D igual a menos 16T cuadrada más 500. Aquí vamos a saber utilizar el por qué es mejor modelo para efectuar el proyecto de precio de boleto en el metro para el año 2020 y exponencial igual a Y es 0.158270, donde 1960 se codifica como 1, como el alto valor de R de 0.970. Parece que el modelo es bueno. El valor proyectado para el 2020 es de 5.33. Aquí nos pide que el mejor modelo es mucho mejor que los demás. Calculemos el número proyectado del tipo de muestras para el 2016. El número de real de muertes en el 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre los números reales de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? Tenemos una tabla del 16 hasta el 80 y es cuadrático, ya que Y es igual a 0.00802808 por X más 2.45538X más 15.3223, donde en 1980 se codifica como 1. El modelo cuadrático es mucho mejor que el modelo lineal. Exponencial, el número proyectado de 87 no aleja mucho del número real de 92.